su teología y lucha en contra de las indulgencias. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que él había trabajado mucho en la exposición de los libros de la Biblia y que esto se convirtió en la actividad principal de Lutero? Él hizo exposiciones sobre Romanos, Gálatas, Hebreos y los Salmos. Para esto, él contó con la ayuda de algunos recursos que fueron puestos a disposición por el humanismo, como por ejemplo, trabajos sobre gramática hebrea y ediciones de textos griegos, entre ellos la publicación del Nuevo Testamento griego de Erasmo de Rotterdam. La teología de Lutero no se puso de un día al otro como madura. El desarrollo teológico de Lutero fue un proceso en el que el discernimiento se fue profundizando paulatinamente, volviéndose más crítico con la teología escolástica que, para él, Lutero, no tenía respuesta a la incertidumbre sobre la salvación y los conflictos que lo acosaban a él y a muchas otras personas. Lutero cuestionó los modelos teológicos que podrían llevar a la gente a la desesperación. Desde la Biblia, Lutero se volvió contra la teología que hace que la relación con Dios dependa de las condiciones, demandas, y que usa el miedo y la muerte al infierno para alentar las prácticas piadosas a través de contribuciones y ofrendas. Lutero relacionó su desarrollo con la búsqueda de la comprensión correcta de lo que significa la justicia de Dios, que está en Romanos 1:17. Escribió que durante mucho tiempo no pudo entender la expresión, hasta que, meditando día y noche sobre esto, gracias a la misericordia de Dios, comencé a observar la conexión entre las palabras, es decir, en él se revela la justicia de Dios, como está escrito: los justos viven por la fe. Entonces comencé a entender la justicia de Dios como una justicia en la que el justo vive del don de Dios, y esto a través de la fe. Entonces tuve la sensación de que había nacido de nuevo y que, pasando por puertas abiertas, había entrado en el mismo paraíso. Lutero comprendió que el ser humano solo se justifica por la gracia. En Cristo Dios no exige nuestra justicia, sino que nos presenta la suya. Esta nueva teología de Lutero, centrada en la gracia incondicional de Dios, comenzó a extenderse. Donde enseñó Lutero, Wittenberg, surgió un movimiento para la renovación de la teología con bases bíblicas. Andreas von Karlstadt era el decano de la facultad. Nikolaus von Amsdorf, profesor de teología en la misma facultad. Philippe Melanchthon, recién llegado para ser profesor de griego. Y todos estos se convencieron de que Lutero tenía razón. Wittenberg pasó a ser un centro de referencia. La Universidad de Wittenberg se ha ganado la reputación de ser un centro de enseñanza de renombre, cuyos efectos se han sentido por toda Europa. Ahí viene la cuestión de Lutero y las indulgencias. Este nuevo entendimiento de la justicia por la fe de Lutero hizo eco en sus sermones y apoyó los ataques que comenzó a hacer contra la práctica de vender indulgencias y la autoridad de la tradición, cosas que iban en contra de lo que la iglesia defendía. En ese momento, la simonía, que es el vender y comprar oficios religiosos, era tan común que Glauser, en su obra Los Cuentos de Canterbury, escribió: primero declaro de dónde vengo, luego uno por uno presento todos los prospectos de mi paquete.
Antes que nada, sin embargo, muestro el sello papal de mi licencia para garantizar mi integridad física y para que ningún petulante sacerdote o novicio me perturbe en la santa obra de Cristo. Solo entonces empiezo a desentrañar mis historias, reforzadas con más bulas de papas y cardenales, de obispos y patriarcas, y las intercalo con algunas palabras en latín para darles vida a mi predicación y estimular aún más la devoción de la gente. Por último, expongo mis cajas de cristal repletas de trapos y huesos. Son reliquias. Los fieles se dan cuenta de inmediato. Debo haber ganado unos 100 marcos desde que empecé a vender las indulgencias. Puesto en el púlpito como sacerdote, en cuanto se acomoda el simplón, doy una predicación parecida a la que acaban de escuchar, con otras 100 cosas sin sentido. Luego me esfuerzo por estirar el cuello, inclinándome hacia el oeste y el este sobre los oyentes, pareciendo una paloma posada en el granero. Quiero dinero, trigo, queso y lana, aunque lo consiga a la costa, al gusto del más pobre, el más pobre pajem o viuda de un pueblo con sus pequeños muriendo de hambre. Esto era lo que se predicaba en este entonces para vender las indulgencias. El detonante que llevó Lutero a criticar el sistema de indulgencias fue la autorización de los papas Julio II y León X, que regularon las indulgencias para recaudar fondos para la construcción de la Basílica de San Pedro. Las indulgencias cubrían, según la enseñanza de la época, los pecados cometidos por los cristianos después de su bautismo, el que debían ser penitenciados como prueba de arrepentimiento. Las penitencias impuestas por el confesor al cristiano arrepentido, ayunos, rezas, peregrinaciones, donaciones, privaciones físicas, podían ser rescatadas o pagadas con la compra de las indulgencias. En la tesis que publicó Lutero habría 3 con especial atención a las indulgencias. La de número 20. Por tanto, el Papa habla de la indulgencia plenaria de todas las culpas, no habla de todas, sino de las que él mismo impuso. Lo que estaba diciendo que no podía perdonar a no ser los pecados que él había creado como siendo pecados. La indulgencia número 21. De esta manera se equivocan los predicadores de indulgencias que dicen que a través de las indulgencias del Papa el perdido se salva de todo castigo. Y la indulgencia número 27. Predican que el alma sale del purgatorio en cuanto se oye el tintineo de la moneda al caer en la bóveda de la ofrenda. El sonido de la moneda libera el alma del purgatorio y del infierno. La compra del obispado. Cada vez más personas de Wittenberg y la región obtenían un certificado de indulgencia. Alberto de Brandenburg, que desde 1513 era arzobispo de Magdeburg, obtuvo en 1514 el obispado de Mainz por muy contrario al derecho canónico vigente. Esto solo fue posible porque pagó una suma de dinero a la curia romana. Para conseguir ese dinero, Alberto contrajo una enorme deuda con los Fugger, la familia de banqueros. El Papa León entonces le concedió permiso a Alberto para vender indulgencias en la zona de su arzobispado durante 8 años. La mitad del dinero recaudado se destinó a la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Tetzel, que fue el mayor vendedor de indulgencias, para impulsar más aún las ventas, el Papa promulgó una indulgencia plenaria, capaz de anular el castigo por todos los pecados de la vida entera. Lutero estaba tan indignado por este comercio, y él informó que
Tetzel predicó cosas horribles de las que ahora quiero mencionar algunas. Tendría tanta autoridad el Papa para conceder la gracia de poder perdonar incluso a cualquiera que hubiera embarazado a la Santa Virgen María, Madre de Dios, siempre que ese hombre depositara la suma correspondiente en la caja. Además, la cruz de las indulgencias con el escudo papal erigida por las iglesias tendría el mismo poder que la cruz de Cristo. Vea cómo él fue fuerte en estas declaraciones. La gracia no se compra ni se merece. Para Lutero, que creía en el carácter incondicional de la gracia de Dios, esto no era más que desprecio por la gracia divina que no se puede comprar ni merecer. Lutero apeló al arzobispo Alberto en la carta y escribió: oh Dios mío, entonces las almas que han sido entregadas a tu cuidado están recibiendo instrucciones de morir. También le pidió a Alberto que revocara el tratado y que los predicadores de la indulgencia hicieran una predicación distinta. Vea cómo las cosas fueron. El perdón fue vendido. Y yo me pongo pensando en los días de hoy, la cantidad de iglesias chuecas, sin teología, que están ofreciendo bendiciones si el tipo diezma, si el tipo ofrenda. Están haciendo lo mismo de aquel tiempo. Hay cualquier cantidad de predicadores hoy día que son como Tetzel. Están vendiendo bendiciones y perdones en la misma hora que el tipo contribuye para su programa de televisión, para su site en Facebook, sea lo que sea. Estamos repitiendo esto en muchas de las cosas que hoy, de manera equivocada, se están llamando iglesia. Que el estudio de Lutero nos ayude a tener una posición firme, clara y fiel a las Escrituras. Que Dios nos bendiga.